Bendiciones, bienvenidos a todos los que están conectados, también los que van a estar viendo esta grabación después. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Nosotros tuvimos una pequeña interrupción en la clase el viernes por el tema de convención regional que tuvimos acá en nuestra región, que teníamos que atender, pero ustedes tenían una lectura para acompañar esa ausencia. Recuerden que nosotros eh, a ver si está, ahí está mejor, no sé por qué estaba mal el video antes. Dijimos que tenían que leer el pedón para hoy, para que eh, nosotros vayamos charlando acerca de los argumentos que están dados ahí. Así que tenían eso y la primera prueba parcial, donde nosotros solamente estamos repasando algunos puntos importantes de lo que habíamos ya visto en la clase, ¿sí? Así que voy a ponerlo en la pantalla para que podamos repasar. Ustedes los que han entregado ya habrán recibido sus notas. Si no han entregado, tienen hasta las 23:59 para hacerlo, pero vamos a repasar. ¿Cuáles son las cuatro? Vamos a compartir para que a ver. ¿Cuáles son las cuatro opciones de las cuatro partes de el cuadrilátero wesleyano? ¿De acuerdo? Las cuatro primeras opciones. Sí, la Biblia, la tradición, la razón y la experiencia. Entonces, todas las opciones es la opción correcta, ¿no? Según 1 de Pedro 3:15, ¿cómo hemos de defender la fe? Dar razón por nuestra creencia. ¿Ok? Según la razón, nuestros tres estudios principales para iluminar el principio antrópico son la nociología, la epistemología y la metafísica. Nociología, como sabemos que tenemos conocimiento, epistemología, en qué se basa nuestra postulado de conocimiento que tenemos, y la metafísica es básicamente la ontología del ser humano, es una definición óntica que significa la esencia de la cosa. Estamos tratando de definir qué somos como seres humanos, cómo sabemos que tenemos ese conocimiento y en qué se basa ese conocimiento. Esos son nuestros argumentos. En cuanto al esclavo liberado de la alegoría, algo semejante a la libertad que experimentamos en Cristo, que nos habilita a tener el conocimiento del cielo, del reino de Dios, de la eternidad con Él. Y en cuanto a los semejantes a los esclavos todavía encadenados, lo semejante a que hay niveles de conocimiento que todavía no poseemos. Hay cosas que ni sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos en la sombra. ¿Cómo nos ayuda desde una perspectiva ministerial el método sintético? Bueno, nos ayuda a establecer un punto en común con el mundo secular, ¿no? Y desde ese punto, tratar de mostrar la verdad del Evangelio. El dualismo es la definición, es una postura metafísica que propone, hay dos componentes del ser humano, una parte material y una parte inmaterial, eso es la definición metafísica. El fisicalismo es una teoría monista del ser humano que propone que solamente es físico el ser humano, no hay un alma, una parte inmaterial que compone nuestro ser. ¿Cuál postura metafísica se ha utilizado del cristianismo históricamente? Bueno, es el dualismo, ¿sí? El dualismo.
Espero que hayan podido transitar bien esas pruebas. Recuerden cuando nosotros tenemos las pruebas o las parciales, que nosotros podemos utilizar nuestros apuntes o la presentación, pueden revisualizar las grabaciones. Todo esto es a su alcance para ayudar a responder a esas preguntas, pero tengan en cuenta que no la respuesta de Wikipedia o de Google. ¿Okay? Algunos estaban poniendo respuestas que no hemos visto en nuestra clase, que no, siendo profesor por unos años, uno se da cuenta cuando es la voz de un alumno suyo y cuando no es la voz de un alumno suyo, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que fueron copiadas y pegadas de Google. Eso no se puede hacer eso, ¿sí? Así que van a recibir advertencia en esta prueba, pero en la siguiente van a perder crédito para esa pregunta, ¿sí? Así que tengan en cuenta los recursos que están a su disponibilidad para responder correctamente a las pruebas. Son los apuntes que hayan tomado y el PowerPoint que les es provisto en el Classroom, las grabaciones también que pueden revisualizar para ayudar a conceptualizar cuando hay definiciones o explicaciones que tienen que dar en las pruebas. Ahora, algunos habrán estado un poco asustados con su puntuación primera, que estaría mostrando como 34, 46. Y eso es porque hay algunas respuestas que ustedes podían elegir y recibían el crédito automáticamente. Había otros donde yo tengo que leer para darles el crédito o no. Entonces, si reciben ese puntuación, no se asusten, es porque yo tengo que leer sus respuestas y ver si están respondiendo bien según las definiciones o explicaciones que ustedes tienen que dar. Así que los que han entregado ya han recibido sus notas y todas las notas han sido de aprobación. Así que no hay notas de 3 o de 4. Eso solamente por el formato que viene con el formulario Google, donde yo tengo que hacer la revisión manual, lo cual realicé hoy tipo 5:30 de la tarde. Ustedes habrán estado recibiendo esos emails con la puntuación actualizada y también en el Classroom aparece también la puntuación para la primera prueba parcial. Una cosa para nada más avisar, no hay recibido según el Classroom, no hay recibido informes de lectura del FEDON todavía, ¿sí? Entonces les muestro cómo se me ve, cómo me muestra a mí como profesor, ¿sí? Disculpen, yo entré en la sección equivocada. Sí, he recibido 5, he recibido 5. Eso fue mi culpa. Sí, han entregado. Ok, bueno, entonces esta noche ya voy a estar leyendo sus informes y voy a estar entregando sus notas. Estaba buscándolo antes, pero busqué en la sección de informe de lectura en vez de la tarea 2 del perdón, perdón, eso fue error mío. Bueno, entonces ustedes a través de este finde habrán estado leyendo el pedón y deberían estar familiarizados con los argumentos que están ahí puestos. Cuando nosotros terminamos la semana pasada, habíamos visto el primer argumento del pedón solamente de modo introductorio en cuanto a la metodología que va a estar usando Platón a través del personaje de Sócrates, ¿sí? Entonces, vamos a regresar a donde estábamos para retomar el pensamiento. Dijimos que, bueno, que la obra en sí del Fedón es una obra teatral. ¿Sí? La idea es que nosotros podamos juntos, ¿no?, ver los pensamientos de Sócrates o de Platón, el autor, y lo que estamos viendo es un argumento y su contraargumento para mejorar hasta llegar al final, donde Sócrates presenta su último argumento que supuestamente es sin refutabilidad. ¿Sí? Entonces, no es que Platón
no sabe lo que está haciendo. La idea es justamente que nosotros pensemos en conjunto con él mientras estamos leyendo acerca del argumento que presenta Sócrates y los contraargumentos que van a presentar sus amigos para tratar de refutar esos puntos. Y estos argumentos primeros van a ser argumentos comunes del día de esta filosofía socrática clásica, ¿no? Entonces, lo que va a estar haciendo Sócrates es presentar esos argumentos y ver las falacias que hay en ellos para que nosotros mejoremos nuestra perspectiva filosófica y así podamos expresar la veracidad de la existencia del alma en sí. Y no solamente que existe el alma, sino que este alma es una esencia inmortal. ¿Okay? Entonces dijimos que el primer argumento se basa en las formas. Habíamos hablado acerca de cómo se puede conceptualizar estas formas, como las ideas de justicia, de paz, de felicidad, que nosotros no vamos a experimentar completamente aquí en este mundo. Ahora, vale enfatizar acá, especialmente desde la alegoría de la caverna, cuál es el pensamiento socrático acerca de la realidad y la sombra, ¿sí? No sé si nosotros tomamos el tiempo para explicar esto bien la semana pasada porque ya estábamos quedando sin tiempo. Pero básicamente para tener en cuenta la realidad socrática no es el mundo físico, es decir, el mundo que nosotros estamos experimentando en este momento físicamente no es la realidad de la alegoría de la caverna, más bien lo que experimentamos a través del mundo físico es el mundo de las sombras, no el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es donde hay luz, iluminación, caracterizado en esa alegoría de la caverna que ya hemos leído, como estar afuera de esa caverna. Pero lo que nosotros experimentamos aquí es el mundo de las sombras. Y el ser humano a modo natural es el ser esclavizado, encadenado, que no puede mirar a la realidad, porque está encadenado por justamente funciones corporales y físicas. Entonces, yo no puedo ver la justicia verdadera porque vivimos en un mundo injusto. En este mundo físico, la justicia no es perfecta, más bien podemos resaltar la injusticia. La paz no encontramos perfectamente, más bien podemos encontrar niveles de falta de paz. Lo mismo con la felicidad. Entonces, para Sócrates, donde vivimos nosotros ahora es el mundo de la sombra. Las matemáticas son entes inmateriales tal como estas ideas que nosotros no inventamos. Las matemáticas no se inventan, las matemáticas se descubren a través de la teoría. Entonces, eso muestra su existencia anterior a nuestro conocimiento de ello. Es decir, por más que nosotros no sabíamos acerca de la física, las reglas de las físicas newtonianas antes de Isaac Newton, o los principios de la astrofísica y la teoría de la relatividad de Einstein antes de Einstein, ¿okay? Eso no quiere decir que esas matemáticas no estaban ahí, sí estaban. Nosotros descubrimos a través del estudio de la ciencia. Pero esas matemáticas, por más que nosotros no sabíamos que existían, ya estaban existiendo y sus principios estaban gobernando la realidad a nuestro alrededor. Entonces, esas cosas inmateriales también son eternas, ¿no? Entonces, así se define lo que es la realidad inmaterial. Y la realidad inmaterial es la realidad verdadera, no así nuestra realidad física. Okay.
se entiende que nosotros estamos en el mundo de las sombras y la idea de las formas platónicas son en realidad la realidad que está postulando Sócrates. ¿Okay? Entonces nosotros vimos este argumento. Recuerden que nosotros vamos a ver estos argumentos y contraargumentos. Y la manera que lo vamos a ver está en su forma de pruebas filosóficas. ¿Sí? Entonces recuerden nuestras reglas. Nuestras reglas definen las axiomas. Cada postulado, esto, deben ser verdaderos y deben ser coherentes el uno con el otro. La manera entonces de refutar una prueba filosófica es en base a la falta de su veracidad, es decir, uno de los postulados no es correcto o que el argumento es incoherente, es decir, que número 2 no sigue lógicamente desde el postulado 1. ¿Okay? Pero si tanto 1 y 2 son verdaderos y 2 sigue lógicamente a 1, entonces la conclusión es irrefutable, lógicamente hablando. Entonces dijimos que la prueba filosófica o el argumento desde las formas platónicas, lo que va a ser el primer argumento que hace Sócrates, es que en primera instancia las ideas o las formas son inmateriales y eternas. Número 2, lo eterno no físico solo puede ser entendido por lo eterno no físico. Es decir, las cosas inmateriales o las formas solo puede ser entendido por una cosa que sea inmaterial. O sea, nosotros físicamente, solamente con el poder de nuestro cerebro, no podríamos entender las cosas inmateriales. Es necesario postular la existencia de una parte inmaterial, un alma, como venimos diciendo, para decir que nosotros podemos entender estas cosas del mundo inmaterial. Entonces, si estos dos son postulados verdaderos y siguen lógicamente, lo que entiende las formas tiene que ser inmaterial y eterna. Esto inmaterial es no físico, solamente un cuerpo. Lo que está postulando acá entonces es que nosotros somos más que un cuerpo. Y que esta cosa inmaterial es eterno. Por lo menos para nuestros propósitos, no vamos a decir eterno. ¿Por qué? Bueno, la cosa inmaterial dentro nuestro no es eterno, más bien es inmortal. Es decir, nuestra alma sí es inmaterial, no es el cuerpo en sí. Pero el alma no es eterna. Eterna quiere decir que no tuvo principio y no tendrá fin. Esa es la definición de eterno en sí como adjetivo, ¿no? Pero nosotros no creemos que nuestra alma es sin principio. Porque cuando entramos en eso, entramos más bien en un territorio que puede incomodar o argumentar en contra del pensamiento cristiano. Porque ahí podríamos estar hablando acerca de la reencarnación o la preexistencia del alma anterior a la existencia de la persona. Por ejemplo, a Dios manda el alma desde el cielo para su nacimiento en un bebé, cosas así que no son ortodoxos en cuanto a nuestro pensamiento cristiano. Ahora, cuando Platón va a decir eterno, nosotros lo vamos a entender como inmortal. Pero sí hay una manera donde nosotros desde el cristianismo podríamos decir que lo platónico nos ayuda en cuanto a nuestro entendimiento en conexión de la parte inmaterial nuestro y lo divino.
¿En qué sentido? Si nosotros estamos de acuerdo que esta parte inmaterial es eterno, no solamente inmortal, es decir, no solamente no tiene fin, tuvo un principio, pero no tiene fin. Si nos decimos que es eterno, que no tuvo principio, podríamos inferir desde Génesis 2 que el alma es el soplo divino en la persona. Es decir, el alma es una parte impartida desde Dios en nosotros. Y si es parte de la esencia divina, entonces sí podríamos entenderlo como eterno. Pero no quiero entrar en toda esa discusión filosófica, más bien nosotros vamos a quedar en la parte inmortal porque en cuanto a lo eterno vamos a complicarnos. Entonces, cuando decimos que es no físico, queremos decir que no es solamente el cuerpo. Y cuando se refiere a lo eterno del alma o esta parte inmaterial, vamos a entenderlo como inmortal, que tuvo un principio y ese principio es en nuestra formación in útero, pero como cosa inmaterial no tendrá fin. ¿Okay? Se entiende la diferencia entre lo eterno y lo inmortal, ¿verdad? Lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Lo inmortal tiene principio, pero no puede morir. Entonces no hay fin. Muy bien, entonces, estas cosas, como dijimos, como prueba filosófica, si los dos puntos son verdaderos y son coherentes o congruentes, entonces la conclusión es irrefutable. Pero vamos a ver que los amigos de Sócrates van a tener un pequeño problema con este argumento. Y va a ser justamente la veracidad del postulado 2. No necesariamente que es incongruente el pensamiento, ni que número 1 sería falso, sino que el número 2 es problemático. Lo eterno no físico solo puede ser entendido por lo eterno no físico. Y nosotros habíamos dicho que esto es problemático diciendo que solamente cosas semejantes pueden entender a otras cosas semejantes. Por ejemplo, el biólogo puede entender al gato. ¿Sí? Puede entender sus comportamientos, su fisiología, su manera de relacionarse con otros animales. ¿Okay? Y el biólogo obviamente no es un gato. Pero no necesita ser un biólogo para entender al gato. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen animales? ¿Tienen mascotas? ¿Alguien tiene mascotas acá? Perro, gato, no necesariamente gato, pero cualquier mascota. Perro, tengo. ¿Cómo? ¿Perro? Ok. ¿Tu perro se hace entender que quiere contigo? ¿Se comunica contigo? Sí, sí. ¿Y vos lo entiendo entendés? O perfectamente. la entendés, no sé si es macho o hembra. Sí, 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 lo entendemos todo. Ok. Entonces, no es necesario ser perito, digamos, en ciencia biológica para entender a la mascota. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos un entendimiento con otro ser que no es semejante a nosotros. ¿Sí? Entonces, si es así en el mundo físico, ¿por qué pensaríamos que no es así en el mundo inmaterial? Hablamos en diferentes experiencias también. El argentino puede entender el estadounidense y el estadounidense al argentino, aunque las culturas son muy distintas.
La crianza es muy distinta. Las comunidades son muy distintas. Finalmente hablamos del médico y el cadáver, ¿no? Hay médicos forensicos que estudian cadáveres. No necesitas estar muerto para entender al muerto en sí. Ahora, nosotros podríamos entrar en cuestiones de cualidad o de calidad. ¿El biólogo realmente entiende al gato? ¿O Javier realmente entiende a su perro? Tal vez en cuanto a la experiencia de ser un gato o ser un perro, no, porque nunca lo hemos sido. Pero eso no inhibe la comunicación. Y esto es clave para nosotros entender por qué no funciona este argumento anterior. Porque si yo puedo conceptualizar y puedo comunicarme con cosas de otro tipo, entonces yo siendo un ser físico, puedo comunicarme con cosas de otro tipo como las cosas inmateriales. Lo único que necesitamos para derribar esto es mostrar un ejemplo de cosas de distintos tipos comunicándose, entendiéndose. Y si encontramos eso, ya podemos refutar este argumento. ¿Okay? Porque lo que el postulado 2 dice es lo eterno no físico solo puede ser entendido o observado por lo eterno no físico. Bueno, si el gato puede entenderme o el perro me entiende cuando yo le digo que vaya a la cucha, lo hace. Cuando le digo vení, viene. Y cuando viene y me toca la rodilla y está buscando mi mano, sé que quiere caricia. Y vengo y empieza a mover la cola porque le estoy dando caricia. Entonces, lo que está pasando es un entendimiento mutuo. Aunque no hay una conversación nítida, nos podemos entender. Entonces, es necesario que lo eterno no físico tenga una parte eterno no físico dentro de nosotros para que nosotros conceptualicemos este mundo de las ideas platónicas. Bueno, sus amigos van a poner este contraargumento diciendo, no necesariamente, no necesariamente. Entonces Sócrates va a escuchar este contraargumento y va a decir, ok, muchachos, bien, bien. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces, veamos otro ejemplo y recuerden lo que estamos tratando de hacer. Sócrates está en su lecho de muerte, preparándose para tomar la cicuta, para que él se desprenda de su cuerpo y viva en el mundo de las formas. Pero la pregunta esencial es, son dos. ¿Existe esta parte inmaterial que nosotros estamos llamando alma? Y si existe, ¿sabemos que va a existir después de nuestra muerte? Esas son las dos preguntas que el Fedón va a tratar de respondernos. ¿Okay? Entonces Platón va a argumentar, perdón, para que no nos confundamos, Platón es el autor. ¿Okay? Las palabras vienen del personaje de Sócrates, pero para nuestro propósito voy a usar Sócrates y Platón intercambiablemente, porque Sócrates es el personaje y estos son los únicos líneas así que tenemos de él como hablado. Entonces no sabemos si son históricos estas palabras de Sócrates o si son solamente metafóricos o simbólicos que usó Platón para argumentar sus propias ideas. Entonces, para que no nos confundamos, yo estoy usando Sócrates como el personaje en el discurso de Platón, no Sócrates como personaje histórico, ¿ok? Entonces, cuando digo Sócrates o Platón, me refiero al mismo autor, ¿ok? Entonces, Platón
va a argumentar en su segundo argumento, tratando de superar este contraargumento que han hecho. Que sabemos que el alma existe y que existe más allá de nuestra existencia física por el concepto de movimientos entre estados. ¿Okay? A ver si me acuerdo el sueño y la vigilia, creo que dice en el argumento ahí. Bueno, básicamente es estar despierto o estar dormido. ¿Okay? El otro día, nosotros con nuestros sobrinos y nuestras hijas, tuvimos una fogata al estilo estadounidense. Y eso fue la primera vez que ellos lo experimentaron. Siempre lo habían visto en televisor, pero nunca lo habían hecho. Y es porque simplemente yo no había visto mucho malvaviscos acá en Argentina, pero ahora en Salta están ganando mucha popularidad. Y a mis hijas les encantan los malvaviscos. Entonces, nosotros estábamos haciendo la fogata y dije, bueno, vamos a agarrar unos palitos. Y mi cuñada, ella tiene una tienda y vende malvavisco. Entonces yo digo, bueno, vamos a comprar unas malvavisco para todos los primos de mis hijas. Y vamos a hacer una fogata estilo estadounidense. Entonces pusimos los malvaviscos en los palitos y los cocinamos. Y también algunas salchichas al fuego, que son ricos también, algunas ideas para ahora en la frescura, si tienen hijos pequeños, si quieren entretenerlos, es algo divertido para hacer. Bueno, digamos que después de esa fogata, fui a tomar una siesta y soñé acerca de poner a mi hija se convirtió en un malvavisco, le puse un palo y la cociné y la comí. Y me desperté muy angustiado, sintiéndome mal, raro al mismo tiempo, un poco confundido. ¿Viste esa sensación cuando nosotros tenemos un sueño y estamos despertándonos y nos sentimos aliviados porque fue solo un sueño? Bueno, toda esta experiencia, este ejemplo, es el movimiento entre estados. ¿Okay? Despierto, yo comí malvavisco al fuego. Algo de esa experiencia quedó conmigo en el movimiento entre mi ser despierto y mi ser dormido. ¿Por qué? Influyó en el contenido de mi sueño. ¿Sí? Y también ese movimiento entre estar dormido y despertarme, algo quedó entre el dormir y el despertarme que me hizo quedar aliviado al despertarme. Que hay algo que queda entre este movimiento de estado, ¿no? Hasta hoy en día nosotros sabemos, según la neurociencia, que el cerebro, el soñar en sí, es la reorganización o reactualización, tal vez un reinicio, digamos, del cerebro, para que cuando nosotros nos despertemos, no tenemos demasiada información moviendo, podemos tomar nuevas información, nueva experiencia y organizar nuestra perspectiva para el día siguiente. ¿O qué pasa cuando ustedes están de vigilia? ¿Qué tal el otro día? ¿Cómo quedaron? Hablando en lenguas, pero es porque no pueden formular oraciones, porque están con sueño, ¿verdad? O tal vez yo sea el único no santo acá que lo experimenta así. Ustedes están todo bien después de la vigilia, están renovados. Bueno, en el espíritu he sido renovado, pero en el mundo físico no sirvo para nada después de una vigilia. Ya soy viejo. Pensé que hoy mi hijita Donna, cuando estábamos regresando de la escuela, me agarró acá y empezaba a agarrar los pelitos que están acá. Dice, ay, papi, ¿qué tenés pelo ahí? Y pensé que
iba a sentirme muy macho, le iba a decir, sí, claro, los hombres tenemos pelo en el pecho y las mujeres no. Eso iba a ser mi definición, pero no terminó la oración con papi, tenés pelo ahí. No, me dijo, papi, tenés pelo blanco aquí. ¿Por qué tenés pelo blanco ahí? Ay, bueno, es porque estoy viejo. Sí, estoy viejo. Sí. Cuando yo paso por la vigilia, el día siguiente ya no sirvo, ya no sirvo. Aún con el café fuerte, no sirvo. Tengo que descansar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque mi cerebro no ha tenido esa oportunidad de reiniciarse. El sueño le da ese descanso al cerebro, un momento para reorganizar los pensamientos. Y cuando nos despertamos, ya tenemos la capacidad de recibir nuevas informaciones y nuevas experiencias. Pero algo sigue entre nosotros en estos diferentes estados. Ahora, me puede decir, bueno, despierto y dormido no es lo mismo que vivo y muerto. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Alguien de acá ha muerto? ¿Nos dice cómo es la experiencia? Es más, nosotros somos cristianos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay una expresión común para morir. ¿Okay? Cuando David murió, ¿qué expresión se usa? Y David durmió con sus padres. No es solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Cuando Lázaro muere, Jesús le dice a sus discípulos que Lázaro ya duerme. Y los discípulos son como yo, a veces despistados. Ah, bueno, si está dormido ya se va a reponer. No, chiquitos, no es lo que quería decir. Está muerto. Esta expresión de dormir es algo común en el mundo semita para describir a la muerte en sí. Y es más, desde el tiempo del segundo templo hasta hoy, cuando los judíos ortodoxos se van a dormir, hay una oración específica que hacen, donde ellos entregan su alma a Dios para que Él se la cuide mientras ellos están dormidos. Y la idea es que cuando se despiertan, el alma les es devuelto. O sea, cuando están dormidos, su alma se va, experimenta otra realidad en los sueños o solamente descansa y es como que nos apagamos. ¿Viste? Y las dos experiencias son válidas para el dormir, ¿no? En uno tenemos el sueño. ¿Y han experimentado esos sueños que parecen más real que la realidad? ¿Alguna vez alguno de ustedes han soñado con caer? Y era tan fuerte la sensación de la realidad, ¿cómo se despiertan? Saltando en su cama, como que estaban por llegar al piso y saltan en su cama y están despiertos y están todo, el corazón latiendo a full, no sudado, nosotros estamos espantados por lo que nosotros estábamos experimentando. Había una vez, mi esposa se ríe para contar esta historia, había una vez cuando estábamos recién casados, y no sé si esto fue una visión de Dios, ustedes me dirán, pero soñé que estaba en un rebaño, estaba puesto un redil a su alrededor. Y estaba todo bien, yo era de pastor ahí, y soñé que había una oveja medio rarito, ¿no? Que tenía esa mirada de ojos locos. Y de repente me mira la oveja y empieza a correr hacia mí. Y yo en mi mente pienso, esta oveja me va a morder, esta oveja me va a morder. Ahora, yo no tengo experiencia con ovejas reales,
Así que tal vez esto sea una tontera mía. No sé si las ovejas muerden. No sé si alguien ha tenido experiencia en el campo que han tenido ovejas de verdad. Y dicen sí o no, las ovejas muerden. Pero la idea mía era que esta oveja viene corriendo detrás mío, me va a morder. Entonces yo voy corriendo hacia el redil y salto el redil para ir al otro lado para que la oveja no me alcance. ¿Okay? Pero en ese saltar el redil, literalmente salté de mi cama y me pegué al piso al costado. Y yo está desorientado, no sé qué está pasando, no sé dónde estoy, ¿no? Y miro arriba y de repente veo la cabeza de la Jenny mirando hacia la cama diciendo, ¿qué pasó? Y ella riéndose. Y le cuento el sueño, se mata de risa, ¿viste? Bueno, esas experiencias de estar dormido, ¿son reales o no son reales? ¿Es experiencia vivida o no es vivida? ¿Y cómo lo determinamos? Nosotros como cristianos creemos que el Señor nos habla en sueños, ¿verdad? Entonces, el dormir es solamente un mundo fabricado en las sombras o es el despertarse el mundo de las sombras. ¿Recuerdan? Según la alegoría de la caverna, el mundo aquí es el mundo de las sombras. Entonces, el dormir para Sócrates y tener esa experiencia en sueño, y según la cultura helénica o griega, hay mensajes divinos que vienen a través de los sueños, los oráculos tienen sueños y eso es como ellos reciben visiones de Dios, visiones divinas. El dormir, tanto para el judío como para el griego, es una experiencia divina, es una experiencia de salir en sí de nuestro cuerpo y experimentar el mundo de las ideas. Entonces Platón va a usar esto como un ejemplo válido para decir, mira, yo no tengo miedo para morir porque todas las noches yo salgo de mi cuerpo en sí. No tengo miedo porque ya tengo mucha práctica con esto, ya sé cómo es esto. Tenía seguridad. El movimiento entre el Estado muestra que una parte de nosotros sigue existiendo más allá del mundo físico. Entonces, cuando ellos dormían y su alma salía de su cuerpo para experimentar el mundo de las formas en sus sueños, esa fue su esencia. Y mostraba el ejemplo de que su alma existe aun cuando no está dentro de su cuerpo. Y este argumento lo voy a titular el argumento de reciclaje, es decir, la esencia es reutilizada. Estoy despierto, el alma está conmigo, paso a estar dormido, el alma sale de mi cuerpo, de la parte física. Y después es reutilizado cuando me despierto de vuelta, el alma está devuelto para que yo pueda seguir existiendo en este mundo físico. Pero hay un ejemplo más claro, tal vez que no sea tan filosófico, y creo que nos sería útil para explorar. La fabricación de un auto desde las partes o los repuestos. Ahora, quiero que me respondan, esto no es una pregunta retórica. ¿Okay? ¿Qué existió primero? ¿El auto o sus partes?
Perdón, Diego, ¿hablaste? No sé. No se te escucha. No estás silenciado, pero parece que estás teniendo problemas con el micrófono. Las partes, ¿no? Ok, Noelia dice las partes. Te sigo esperando, Diego. No sé si podés arreglar ahí o si quieres escribir en el chat. Las partes también digo, hermano. Javier dice las partes. Ok. ¿Alguien no está de acuerdo con Noelia y Javier? No existió las partes primero. Bueno, yo me voy a poner como el abogado del diablo otra vez. ¿Sí? Yo voy a decir, no. El auto no existe. Las partes no existieron antes del auto. Díganlo a Henry Ford. ¿Okay? Se piensa la idea del auto y después se fabrica las partes para construir el auto. O un ejemplo más contemporáneo. Díganle a Elon Musk, quien forma un auto eléctrico, completamente eléctrico, en la marca de Tesla. Porque en marco del auto de combustión a gas, a nafta, a gasoil, diésel, lo que fuere su combustible, funciona sobre combustión. Nada de lo combustible funciona para el auto eléctrico. Entonces, carburadores, inyectores, todo lo que sería, y hasta proveer, Diego dice las partes también, para proveer aire a la combustión, todo lo que necesita la chispa, necesitas tres cosas para combustión: la chispa, necesitas combustible, necesitas aire, ¿sí? Pero no necesitas nada de eso para un auto eléctrico, bueno, la chispa. Entonces las partes tenían que ser modificadas y tenían que crear nuevas partes. Pero la idea de un auto eléctrico existió antes. Bueno, está bien, Chris, pero vos estás hablando de la invención del auto. Cuando vos decís auto, ahora la fabricación del auto, las partes existen anterior a su fabricación. O sea, se fabrica desde las partes o desde los repuestos. ¿Okay? Entonces, hay dos argumentos acá, y lo que estamos mostrando es justamente el argumento de si hay una parte inmaterial de la persona o no. ¿Por qué? ¿Pueden existir las partes sin la idea de auto? Es decir, en la naturaleza, al alzar, vamos a encontrar pistones, vamos a encontrar un tren delantero por ahí, solamente la formación rocosa de una montaña. No son naturales. Provienen desde una idea. ¿Okay? Pero tampoco puedo tener un auto solamente a través de mi idea. Es decir, si queda acá en mis ideas de lo que podríamos inventar un auto, nunca vamos a tener un auto hasta que hagamos las partes. Entonces, lo que nos importa acá en este argumento no es el principio. Es decir, les voy a dar la razón a ustedes. Lo que yo estaba argumentando es el principio del auto. Lo que estamos argumentando acá no nos interesa tanto el principio del ser humano. Nos interesa su fin. ¿Okay? ¿Por qué? Queremos saber si existe un alma y si ese alma es indestructible o inmortal. ¿Okay? Entonces el argumento de movimiento entre estados, viendo esta parte y respuesta, va algo así. Antes de tener un auto funcionando, tenés que tener un volante, tenés que tener tenés que tener una palanca, tenés que tener un embrague, tenés que tener espejos, tenés que tener ruedas. ¿Okay?
Y estas cosas forman el auto. ¿Cuál dirían que es la esencia del auto? ¿Cuál parte diríamos que es la esencia? Sin esto, vos no tenés un auto. Motor. Ok. Nosotros conocemos autos como autos, pero su nombre es o automóvil o automotor, ¿no? La esencia del auto es que se puede mover a través de la combustión hecha dentro del motor y eso crea el impulso. Si no, no hay impulso y no tiene sentido el auto. Entonces, su esencia es el motor. Ahora, nosotros podemos tener una vida útil del auto. Y cuando nosotros hablamos de vida útil, estamos hablando justamente acerca de la utilidad del motor. Ahora hay varias partes y varios repuestos que están incluidos dentro del motor. Y hay varias partes y varios repuestos que están fuera del motor que en conjunto conforman lo que es un auto. Ahora, antes de la existencia del auto, esas partes existieron. Es decir, no podés hacer una línea de ensamblaje de un auto sin sus partes anteriormente, ¿verdad? Y después de la vida útil del auto, algunas de esas partes van a seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, cuando termina la vida útil de un auto, ¿cómo se lo vende al auto? ¿Para qué se dice? Bueno, vamos a vender este auto por o Puesto. para sus repuestos, ¿sí? Entonces, hay partes que van a seguir existiendo después de la finalidad del auto en sí. Ahora, trasladamos todos estos pensamientos hacia el ser humano. ¿Okay? El ser humano, ¿qué existe primero? ¿Su esencia o sus partes? Primero la esencia, la idea de Dios y luego dice, según la Biblia, yo me baso todo en lo que conozco de la Biblia, que lo formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, entiendo que con sus manos, ahí hay una parte, y luego sopló en él aliento de vida, ahí hay otra parte. Fíjate, fíjate lo que acaba de pasar. Porque cuando te pregunto del auto, me decís partes primero. Pero cuando te pregunto del ser humano, me decís idea primero. Esto es algo que tenemos en nuestro chip cristiano que siempre acontece y que vamos a tener que ver desde otra perspectiva. ¿Por qué? Lo que nos interesa en este argumento, como dijimos anteriormente, no es el principio, sino el fin. Javier Alderete pudo existir como una idea anterior a sus partes. Lo pongo de otra manera más fácil. Javier, ¿tu alma existió antes de tu cuerpo? Creo que la idea existió, la idea de crearlo, pero Ok, creo que cuando mi cuerpo fue engendrado en el vientre de mi madre, fue inyectado el alma, que es una parte que viene exactamente del más allá de Dios. Fue ok. inyectado y dice allí la palabra en hebreo, si no recuerdo mal, que dice que me preparaste cuerpo, dice. O sea Ajá. que el cuerpo del Señor también es un ejemplo. Ok, pero yo soy ateo, Javier. Ay, no soy ateo, pero para estos propósitos soy ateo. Yo no creo en Dios. Y necesitamos un método sintético para hablarme acerca del alma.
Entonces, sin usar la Biblia, ¿qué existe primero? Si estamos hablando solamente de la esencia del ser humano, ¿qué existe primero? ¿El alma o la parte inmaterial o el cuerpo, la parte física? Okay. Voy a ayudarles, aún sin usar a Dios. Podemos decir, sí, desde el plan de Dios, nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para existir en el momento que existimos, pero bueno, el tema es que nuestra audiencia no cree en Dios. Podemos seguir con la idea de que nosotros fuimos una idea antes de nuestra creación física con el deseo sexual de nuestros padres. Ahora, a nadie le gusta hablar de los deseos sexuales de su padre, pero la idea de formar una familia o planificado o sorpresivo, ¿ok? Era una idea anterior al acto. Ahora, esa intencionalidad o falta de intencionalidad no constituye nuestro ser. A ver, me explico. Por más que mi esposa y yo hemos querido tener hijos, mi hija mayor, Donna, no es constituida por mi deseo de tener hijos. ¿Cómo es constituido? En primera instancia, es constituido por dos gametos sexuales, uno mío en forma de espermatozoide y uno en el óvulo de mi esposa. Y en conjunto, cuando se forman, constituye el ser. Aquí estamos entrando un poco en bioética. No sé si ya han tomado esa materia o no, pero es importante que nosotros lo tengamos en claro. Entonces, el ser en sí es partes o esencia primero. Ahora, si soy fisicalista, nosotros ya hemos visto un ejemplo de una esencia, un esencialismo fisicalista. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Cuál era? Si nosotros decimos esencialismo fisicalista. Habían dos ejemplos que dimos ahí. El primero es el más común en el mundo científico. ¿Cómo se define la esencia de Javier? Si Javier hizo un crimen, ¿qué van a buscar de Javier para señalar que fue Javier que lo hizo? Evidencias, pruebas de... ¿Cómo puedo señalar solo a Javier? ADN, pues. ADN, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una muestra de esencia fisicalista ahí. Ahora, esa es la esencia del ser. La preexistencia de sus partes, en estos gametos sexuales, 50% mío, 50% de mi esposa, para hacer a mi hija mayor y mi hija menor, no son el ser en sí, no son el ser en sí. El ser en sí, primeramente biológicamente definido, es la unión entre estos dos, creando un nuevo ADN. Y es ese ADN que hace las partes de mi hija. Es decir, es el ADN que instruye a las células madres qué sistemas crear primero, cuál organización debe haber para que ella exista in útero y también después posparto. ¿Okay? Entonces, nuestra idea cristiana de ir directamente a decir la esencia existe antes de la parte, no es necesario ser cristiano para llegar a esa conclusión, ¿no? Porque podemos mostrar el ADN. Y solo una parte, paréntesis, porque esto puede ser una pregunta que van a tener sus jóvenes o nosotros mismos. ¿Cuándo es que la parte inmaterial es impartida en la parte material? Es decir, ¿cuándo
cuándo está puesta el alma en el ser. Si nosotros decimos que la vida humana es la existencia, la coexistencia, por así decirlo, de la parte material e inmaterial, entonces desde la concepción, esta persona es constituida como ser humano. Eso quiere decir que tiene las instrucciones desde su esencia física en el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo, y también desde el momento de esa unión existe un nuevo alma. ¿Okay? Por eso, si somos dualistas, no tenemos que ser cristianos, pero si somos dualistas podemos oponer al aborto y decir, no es necesario que yo Hermano, acude a la iglesia ya ni a sé la que Biblia para poder decir que esto está moralmente equivocado. No, si yo creo que el alma existe, ¿en qué momento existe el alma? Bueno, nosotros decimos es esencia del ser humano. Entonces, tanto en el momento de la existencia física, hay existencia inmaterial. Sí, hermano Javier. lo primero que existe, sé que usted no es profesor de biología, pero me tomo el atrevimiento de hacerle esta pregunta, ¿es el ADN según lo que escuché? La unión de los gametos provee de 26 hormonas. Estoy ya fuera de práctica acá en bioética. Ya provee ya los 26 cromosomas de uno de los progenitores y, perdón, 23 y 23 cromosomas, ¿sí? Y en esa unión hay separación en la célula de esas cromosomas para que se forme un nuevo ADN. Es ese ADN que planifica la creación del ser en sí. ¿Se puede decir entonces que el alma, la esencia del alma está en el ADN? Sería cohabitante si somos dualistas. Si somos fisicalistas, el ADN es la esencia, ¿sí? Pero si somos dualistas y para no complicarnos la vida, decimos, si hay una esencia física, hay un nuevo ser, pero si nosotros somos dualistas, no creemos que la existencia es solamente física. Entonces, en el momento de la unión del ADN, hay también la unión entre el cuerpo y la parte inmaterial del alma. Entonces, si decimos así, Javier, nuestro argumento en contra del aborto no es solamente bíblico, es filosófico. Entonces nosotros podemos entrar en cuestiones del ambiente de la ciencia para mostrar esta parte inmaterial del ser humano, definiendo ontológicamente la culpabilidad del aborto. Es decir, estás matando a un ser humano. No sé si me explico, Javier. Ok, Perfecto, sí, lo entiendo. ok, perfecto. Bien. Entonces, si nosotros decimos así, viene una pregunta lógica. No nos interesan tanto las partes anterior a nuestra fabricación. Es decir, ok, X espermatozoide fecundó el óvulo de la madre y eso creó al ser humano. Y estos son partes preexistentes a nosotros, estos gametos. Pero a mí no me interesa tanto cuáles son las partes preexistentes. El argumento acá de Sócrates no se trata acerca de qué existió antes de su nacimiento, sino qué existirá después de su muerte. Si bien nosotros podemos decir esa parte inmaterial pudo haber existido anterior a nuestra existencia, lo que queremos saber es cuáles son las partes que existirán después de la muerte. Ahora,
nosotros podemos ver, por ejemplo, cosas físicas que siguen existiendo de entes anteriores hoy en día, que siguen existiendo después de la muerte. Por ejemplo, el petróleo formado desde la unión de elementos de carbono de la descomposición de los dinosaurios. Estamos usando en nuestros plásticos, en nuestros combustibles, dinosaurios literalmente para ayudar a nuestra vida hoy. Hay partes del dinosaurio que experimentamos hoy. Este micrófono, este auricular, okay. Hay dinosaurios acá. Pero ¿son dinosaurios todavía? Bueno, no. Ahora es petróleo formado en plástico. Okay. Entonces, ¿el dinosaurio sigue existiendo o solamente sus partes? Y si es después de la muerte, ¿las partes siguen siendo la esencia o solamente son partes? Por ejemplo, nosotros en nuestra vida física podemos experimentar la muerte física y partes nuestras pueden seguir existiendo. Por ejemplo, en la donación de órganos o la transfusión de sangre. Podemos donar sangre, podemos donar órganos y estos pueden ser reutilizados en otra persona. Una persona podría necesitar mi hígado, entonces yo muero y dono mi hígado a esa persona. Ellos siguen existiendo y una parte de mí existe dentro de ellos. Pero ¿eso significa que yo sigo existiendo? ¿Han visto la película de Will Smith? Creo que se llama 8 libras o 8 almas, creo que es en español. Y la idea de él es porque por un problema que él tuvo, un accidente movilístico, mató a 8 personas, incluyendo, incluyendo a su familia, ¿sí? Entonces, lo que él quiere hacer es donar 8 partes de él para ayudar a dar vida a otras personas y después él se va a suicidar. Bueno, no es tan linda la película al final de cuentas en cuanto a su mensaje, pero está tratando de justificar su accidente que causó tanta muerte. Y en una de esas escenas, él estaba conociendo a una mujer en todo esto, ella se enamora de él. En una de esas escenas, él había donado sus 2 córneas a un hombre ciego. Y ese hombre ciego era pianista. Y ella va, después de la muerte de Will Smith, ella va a un concierto que él da y solamente quiere mirar a los ojos del pianista y ver los ojos de su novio fallecido. Pero sigue existiendo después, no, 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 no. Solamente son partes. Tal como el auto puede dejar de existir, el volante todavía sirve. Entonces se puede utilizar ese volante para otra cosa. Pero ¿existe el auto en el volante o es solamente una parte? Entonces, por más que las partes existan antes o después, no prueba exactamente que el alma existirá después. Puede ser que nosotros tengamos una parte inmaterial. Puede ser que esa parte inmaterial está coexistente con nuestro cuerpo. Puede ser que ese alma existió anterior a nuestro nacimiento. Pero eso me garantiza que el alma va a seguir existiendo después de mi muerte. Yo puedo, por ejemplo, poner mis órganos para la donación, pero soy gordo, como mucho. Entonces, por más que yo quiera donar mi corazón, va a seguir utilizable para ser donado o el hígado. ¿Okay? Puede ser que yo quisiera donar esa parte, pero esa parte deja de existir, deja de ser viable después de mi muerte. Entonces, en el momento de la muerte, tal como el cuerpo termina, también esa parte inmaterial no prueba que el alma se termina.
Entonces, Platón va a tratar de mejorar este argumento. Y esto vamos a decir el argumento del recuerdo. ¿Okay? Esto en realidad es un argumento compuesto, ¿sí? Entonces son dos argumentos, pero lo hemos combinado porque son muy semejantes. Una definición, ¿qué queremos decir con recuerdo? El recordar es pensar en información previamente recogida y abastecida, causado por un catalizador que nos hace recordar esa información. Sí, ese es el recuerdo. ¿Okay? Entonces, previamente tuve alguna experiencia y algo me hace recordar a esa experiencia. Por ejemplo, una foto. Una foto. Yo podría ahora, yo podría sacar una captura de pantalla y ponerlo en Facebook. En esa captura de pantalla podemos poner IBM dictando, cursando corriente de pensamiento cristiano. Y algunos podrían poner me gusta, algunos podrían poner compartir, que no hayan estado en la clase. Ahora, eso puede significar que a ella le guste, a ellos les guste la idea de tomar esa clase o que le gustó esa clase anteriormente tomado. Pero dentro de esa foto va a estar Diego, va a estar Noelia, va a estar Mariana. Y cuando ustedes vean esa foto, no van a tener la misma experiencia que las otras personas que no han cursado la materia. ¿Por qué? Porque ustedes al ver esta diapositiva y a ver lo que estamos haciendo, tal vez recuerden este momento. Recuerden lo que estábamos hablando. Algunos de ustedes al tomar un examen o hacer algún informe, pueden pensar, no sé si les pasa a ustedes esto, a mí me pasa a veces, que yo leí algo en la Biblia y yo me acuerdo de ese pasaje, pero me acuerdo cómo se ve ese pasaje cuando lo leí. ¿A ustedes les pasa a veces esto? Yo me acuerdo cómo se veía este pasaje en mi Biblia X. ¿Okay? Y entonces estoy yendo con otra Biblia a una prédica y en ese momento cuando estoy exponiendo para aclarar algún punto digo, y en la Biblia dice esto. Y trato de buscarlo, si no lo remarqué antes, si no lo tengo en mis resúmenes o mis apuntes, si lo busco en otra Biblia no lo puedo encontrar. Porque, bueno, mi memoria es medio visual, ¿no? Me acuerdo cómo se veía, me acuerdo cómo estaba en la página, me acuerdo que estaba en este libro, pero no me acuerdo exactamente en el pasaje. Entonces, si estoy en esta Biblia donde estaba leyendo, puedo encontrarlo por cómo se veía, ¿no? Bueno, una foto puede ser un catalizador para causar un recuerdo. Ahora, nosotros tenemos fotos hoy en día que son 4K, son re nítidas, ¿verdad? Pero no es necesario ser una foto nítida. Puede ser hasta un dibujo. Ahora, detrás mío, tal vez no lo pueden ver bien. Lo había sacado de mi pieza donde tenemos puesto. Tenemos una foto hecho por una gran artista, Donna Michelle Sampson, mi hija mayor. ¿Sí? Hermosa foto. Ella tiene 5 años, así que no me la juzguen. Y en esta foto, ustedes verán un dibujo nada más. Pero en esta foto yo no veo solamente un dibujo de una niña de 5 años. Yo veo un recuerdo de ella que nosotros vivimos en conjunto. ¿Cómo sé que es un recuerdo? Aquí. ¿Pueden ver lo que hay acá? Esta es mi esposa. Y acá en la panza, ¿qué tiene? Según mi Un entendimiento, bebé. amén. Según mi entendimiento, mi esposa no está embarazada en este momento, así que no sé si es profecía o recuerdo, pero voy con recuerdo. ¿Okay?
porque mi hija mayor recuerde cuando su mamá estaba embarazada con con su hermana menor, Gianna. Y la tiene bastante gorda, no sé si nota esto, la tiene bastante gorda a mi esposa. Mi esposa no es así de ancha, pero estaba embarazada. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerda que cuando mami estaba gorda, ella tenía a la Gianita en la panza? Ahí estoy yo no soy así de desproporcional. Puedo tener piernas largas, pero no tan largas. Lo que ella quiere decir es que soy alto, soy más alto que la mami. Y ahí está ella y está su amigo que estaban jugando afuera en la plaza. Ahí. A ustedes no les provoca nada esto, pero a mí me recuerda de una etapa de nuestra vida y me muestra que Donna Michelle también lo recuerda. Y como nosotros lo vivimos en conjunto, este dibujo tiene sentido de recuerdo tanto para ella como para mí. ¿Okay? Es una cercanía a la apariencia o forma de ser de otra persona. Eso es lo que es la forma o el dibujo. No tiene que ser nítido, no tiene que ser ni cerca. O sea, si ustedes ven, obviamente papi no tiene mucho pelo, ¿no? Pero, o sea, a ver, de costado, aquí, esto no parece mucho a mí, ¿no? Supongo. No, no parece mucho a mí, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque según Platón, recuerden de la alegoría de la caverna, nosotros no vivimos en el mundo real. La existencia física no es el mundo real. ¿Se acuerdan ese pintura de Rafael, la academia? ¿Dónde está señalando Platón? Está señalando para arriba. El mundo real, la existencia real está en el mundo de las ideas, el mundo de las formas. ¿Okay? Por así decirlo, cuando nosotros estábamos hablando del argumento de reciclaje, el mundo dormido, cuando nosotros estamos en sueños, eso es la realidad. ¿Okay? Nosotros ahora en la existencia física vivimos en el mundo de las sombras. Entonces, aunque esto no parezca igual a mí, tiene cierta cercanía física y emocional según los otros en relación a los otros dibujos que a mí me hace recordar algo que sí experimentamos. Bueno, entonces hagamos metáfora. Este dibujo sería el mundo físico y la experiencia que nosotros vivimos es el mundo de las formas. Es decir, la realidad es el mundo de las formas. Aquí en este mundo, nosotros solamente tenemos pobres dibujos. O, para citar a Pablo, ¿no? En este mundo solamente vemos a través de un vidrio oscuro. Pero allá veremos con claridad. Allá, ¿dónde? En el cielo, en existencia no material. Cuando nos despojamos de esta carpa, de este tabernáculo, como dice en el griego, y lo intercambiamos para un edificio sin fin, permanente. ¿Qué está bien? Bueno, la teología paulina es bastante platónica. Entonces, acá solamente tenemos cercanía de apariencia de la realidad. Si yo, viendo esa foto o este dibujo, no lo experimenté, entonces no lo voy a recordar. Ustedes recuerden esto. Y no fue. Obviamente que no lo recuerden, lo están viendo por primera vez ahora. Es como cuando nosotros queremos comprar un marco, ¿no? Un marco. ¿Y qué viene en el marco? Acá en el marco va a venir una imagen de una familia feliz en la playa. Pero vos compras el marco para la foto que viene y no. Compro el marco para poner algo importante de recuerdo mío,
de la familia, alguna foto de alguna experiencia vivida que nosotros hemos tenido. Entonces, ustedes al ver ese dibujo no van a recordar nada. Pero si yo saco si yo saco una captura de pantalla de este momento y lo pongo en Facebook, ustedes sí lo van a recordar. ¿Por qué? Porque lo han experimentado. ¿Por qué les digo todo esto? Y obvio, Cris, porque lo que postula Sócrates es que las formas platónicas no pueden ser experimentadas en este mundo físico. Entonces, aquí vamos con otra prueba filosófica. Si no se puede experimentar las formas platónicas en el mundo físico material, y aunque no las hemos experimentado, las podemos conceptualizar, es decir, nunca hemos experimentado justicia, paz, felicidad completa aquí en este mundo, pero lo podemos conceptualizar. Las matemáticas, los números, nunca lo hemos experimentado de verdad acá en este mundo, pero sí las podemos conceptualizar. Y se puede entender como una recopilación de información antes de nuestro nacimiento. Es decir, si no lo hemos experimentado acá en el mundo, pero sí lo podemos conceptualizar, uno podría decir que nosotros tuvimos una existencia anterior a nuestra existencia física en el mundo platónico. Entonces, la parte inmaterial del ser humano existe antes del nacimiento de su parte material. Es decir, la idea de Javier preexistió su existencia física. El alma de Javier preexistió su cuerpo. ¿Qué es lo que me muestra esto? Que el alma es inmaterial y es más duradero que la parte física. ¿Por qué es importante? Y porque si yo estoy tratando de postular que el alma va a existir después de mi muerte física, si yo puedo mostrar que mi existencia inmaterial estaba vigente antes de mi existencia material, hasta mi existencia física, entonces podría creer que mi alma va a seguir existiendo después de la muerte de mi cuerpo. Si mi existencia preexistió lo físico o el corporal, entonces puedo postular lógicamente que va a seguir existiendo aun cuando este cuerpo no exista. ¿Okay? ¿Se entiende este argumento? Yo les dije que hay 4 argumentos. Acá hemos combinado 2, nada más para que sea más fácil porque son tan semejantes, ¿sí? Primer argumento era el argumento de las formas. Segundo es este, argumento de reciclaje recuerdo. ¿Se entiende este segundo argumento? Si el alma existió antes de mi existencia corporal, entonces podría entender que va a seguir existiendo después de mi cuerpo. Nosotros podemos conceptualizar a las cosas platónicas, a las formas platónicas, no necesariamente solo porque somos semejantes, sino porque hemos vivido en este mundo platónico anterior a nuestra existencia corporal. O por lo menos nuestra esencia ha existido en ese plano platónico antes de la existencia física. ¿Se entiende este argumento? Este es uno de los más complicados para entender y asimilar. Ya va a ser más simple después. Pero ¿se entiende? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Pastor, buenas noches. Le Buenas habla noches. Elsa.
Elsa, buenas Buenas noches, ¿cómo está? Bendiciones. noches, hermano. Entonces, pastor, yo pregunto, eh, ¿eso es lo que podemos conceptuar como la reencarnación también del alma? Ok, Porque si revive el cuerpo, ¿podríamos decir que se reencarnó o no? sí, según Platón cree en la reencarnación o por lo menos la posibilidad de la reencarnación, ¿no? Nosotros obviamente como cristianos no. Y por eso al principio, no sé si estabas, Elsa, cuando nosotros hablamos acerca de la diferencia entre lo eterno y lo inmortal, pero para evitar la cuestión de la reencarnación, porque obviamente no creemos en la reencarnación, ¿no? Todavía podemos entender este argumento para defender a la postura cristiana, no en el sentido de la reencarnación, sino que nuestra alma existió como parte divina anterior a nuestra existencia. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 2, que Dios creó el ser humano desde el barro, pero sopló en él el soplo divino, el Ruach HaKodesh en el hebreo, es literalmente el Espíritu de Dios, dentro del ser humano. Esa parte divina entra en el ser humano y se crea un alma viviente, dice la Reina Valera, es Nefesh Hayah en el hebreo. Es justamente eso, la idea del ser inmortal en nosotros. Entonces, para evitar la discusión de reencarnación, porque esa es la pregunta que estaba esperando en ese momento, para evitar esa discusión, nosotros decimos, ok, la parte inmaterial del ser humano existió, sí, antes de nuestro cuerpo, pero no en el sentido de nuestro alma, sino como parte del soplo divino que cuando nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre, Dios también sopla en nosotros y así esa parte inmaterial viene desde Dios y reconoce las cosas de Dios. No sé si me explico ahí, hermana Elsa. Sí, pastor, porque yo leí cuando estaba analizando el, el libro que teníamos que hacer el trabajo hoy, y, y ahí hablaba de la reencarnación. Ujú. Entonces, por eso es que yo preguntaba, ¿no? En el pedón, ahí hablaba de esto, como lo que usted terminaba de explicar, como un proceso de reencarnación, puesto que el alma existió y aún sigue existiendo después que termina, después que morimos corporalmente. Claro, y muchos al leer el pedón llegan a esta conclusión de la reencarnación y hay muchos que creen en el pensamiento metafísico platónico y creen en la reencarnación justamente por este discurso. Lo que yo digo es que a nosotros nos ayuda para hacer conexión entre el ser humano y Dios. Por eso lo incluimos, pero no con un sentido de reencarnación como se podría entender desde la lectura, ¿sí? Sí, Okay. sí, pastor, entiendo perfectamente, gracias. Perfecto, porque sus jóvenes van a preguntar acerca de eso también y nosotros podemos partir desde su entendimiento de la reencarnación, decir, ok, no hay problema con decir que el alma eh, existe antes que nosotros, pero no existe como nosotros, existe como parte divino que Él imparte en nosotros y ahí podemos hablar de Génesis capítulo 2. Entonces, estos puntos, hermanos, que nosotros venimos viendo, tienen muchas aplicaciones y ayudan a responder a algunas preguntas muy difíciles de responder. Mirad lo que hemos respondido. Por ejemplo, ¿cuándo entra el alma en el ser humano? ¿Preexiste antes del cuerpo? Y estas son preguntas que te van a hacer desde la secundaria y te van a hacer desde la universidad también. Pastor, otra preguntita. Sí, hermano. Estas explicaciones que se está dando en la clase, ¿podríamos encuadrarlo dentro del punto de vista ontológico?
Exactamente, sí, esta es justamente una definición ontológica de qué es el ser humano, ¿sí? Entonces estamos tratando de ver si tenemos alma o no y si existe después de la muerte. Y recuerden la progresión, porque eso vamos a ver también. Ahora estamos manejando temas ontológicos. Cuando entramos en la segunda parte de la clase, vamos a entrar en cuestiones epistemológicas o cómo sabemos ahora. Lógicamente podemos tenerlo irrefutable, pero solo porque es lógico no significa que es verdadero. Entonces tenemos que probar lo que nosotros creemos ontológicamente, epistemológicamente hablando, es decir, basar nuestro conocimiento más allá de la Biblia para una audiencia que no cree en la Biblia, ¿sí? Y esa es la segunda parte de la clase. Pero sí, hermana, ahora todo lo que estamos viendo es ontología. Bien, pastor, gracias. Ok. Problema con este argumento. ¿Funciona el argumento de reciclaje o recuerdo? Bueno. Aunque podría probar razonablemente la existencia del alma antes del cuerpo, no prueba que la vida del alma es inmortal. Es un salto decir que solo porque el alma existió antes del cuerpo, que el alma existirá después del cuerpo. ¿Okay? Entonces, regresemos al auto usado, ¿sí? Nosotros dijimos que la vida útil del auto se define por el motor. ¿Okay? El motor es creado antes del auto para hacer que funcione el auto. Pero no es lógico decir que el motor sigue funcionando después de la vida útil del auto, porque la vida útil del auto se define por el correcto funcionamiento del motor. Entonces, si bien podemos tener partes que existen después del auto, no es lógico pensar que el motor sigue intacto y funcionando correctamente después de la vida útil del auto, porque es justamente eso como define el funcionamiento del auto. ¿Okay? Entonces, el espejito del costado, sí, puede seguir existiendo después de la vida útil del auto, pero eso no quiere decir que la esencia del auto sigue. Hay otro ejemplo. El viejo y el traje. Esto es algo clásico, tal vez ya Santiago habrá escuchado este ejemplo antes dado. Hay un viejito que le gusta estar siempre elegante. Entonces, todos los años se compra un nuevo traje. Ahora, por el uso del traje todos los domingos en la iglesia, vamos a hacerlo eclesiástico, todos los domingos en la iglesia usa su traje. Pero esos son 52 domingos. Y después de su uso, se va desgastando. ¿Okay? En ese ejemplo, nosotros vamos a ver que el viejo va a necesitar comprar otro traje. Y así hace sucesivamente todos los años. Llevándolo a nuestro ejemplo del alma y el cuerpo sería el traje. El viejo sería el alma. El viejo puede seguir existiendo aún a través de varios trajes, por así decirlo, reencarnación varias veces. Pero en algún momento, el viejo no va a comprar más trajes. ¿Por qué? El viejo muere y va a tener su último traje puesto en el cajón. ¿Okay? Entonces la pregunta es que, ok, Sócrates, si bien has dicho que el alma puede existir antes de tu nacimiento, ¿cómo sabemos que el alma no va a terminar acá? O si vas a ser reencarnado, ¿cómo vamos a ver
que vas a ser reencarnado, o si no has sido reencarnado varias veces, y esto va a ser la última vez, que es útil tu alma. ¿Okay? Entonces, por más que podamos probar que el alma perdura más que el cuerpo, eso no quiere decir que el alma es inmortal. Tenemos nuestro último argumento acá. Y esto va a ser uno de los más simples de entender y también los más difíciles de refutar. Y con esto vamos a terminar el Fedón. Okay. Pregunta Sócrates. Bien. Entonces vamos hacia lo ontológico, no del ser humano, sino lo ontológico del alma en sí, de esa parte. Porque podemos hablar de lo ontológico del ser humano como cuerpo y alma, pero como es una cosa compuesta, cada parte tiene su propia esencia. Mi alma tiene su propia esencia y mi cuerpo tiene su propia esencia. Podríamos decir que los 7 órganos vitales necesitan tener su correcto funcionamiento para que la esencia de mi cuerpo siga. Si alguno de esos termina su utilidad, o necesito un trasplante, o muero. Y entonces la esencia de mi cuerpo es devenido por esos 7 órganos vitales. Bueno, entonces, el argumento de la simpleza se va a basar en lo ontológico o la definición esencial del alma. ¿Qué es un alma? Y empieza así. ¿Qué tipo de cosas pueden ser destruidas? ¿Y qué tipo de cosas no se destruyen? Y el primer postulado es que solo las cosas compuestas pueden ser destruidas. Por ejemplo, aquí tengo mi celular. Mi celular tiene varias partes. Ahora, si se me echa a perder la placa interior, mi celular no funciona más. Se puede destruir. O lo puedo estrellar en contra del concreto y se deshacen las diferentes partes y así se destruye. Lo mismo acontece con mi cuerpo. Mi cuerpo tiene varias partes. Y hay varias maneras que se puede destruir un cuerpo. Se puede cortarme con espada y despedazarme. Puede tirar una bala que impacta sobre mi cuerpo y deshace partes interiores que me hace morir. El fuego puede quemarme, yo puedo ser anegado en el agua. Hay varias maneras de hacer destruir este cuerpo, pero el punto en sí es que como una cosa compuesta, las cosas compuestas descomponen. ¿Sí? Cuando hablamos de descomposición del cuerpo, por ejemplo, de un cadáver, hablamos del estado de descomposición, estamos hablando de desecho de las partes, de los componentes. ¿Sí? Entonces, solamente las cosas que se pueden descomponer o pueden experimentar descomposición pueden ser destruidas. ¿Cómo sabemos cuáles son estas cosas que son compuestas? Bueno, cambian a través del tiempo. ¿Okay? Esto es, si quieren entrar en cuanto a lo científico, esto se llama entropía. Vamos desde un estado de organización a desorganización. Es decir, la mejor versión de mí. La mejor versión de mí es cuando yo llegue a una etapa de madurez físico, que todo está en su ordenamiento perfecto. Y esto está alrededor de los 7 años. ¿Okay? Pero después de ahí, ya me empiezo a descomponer. Lo escuché de esta manera una vez.
¿Te has visto a través de los años en las fotos? ¿Y cómo te vas cambiando? Yo me puedo ver una foto de mí cuando tengo 7 años y reconozco algunas facciones faciales que son semejantes, pero no son iguales. Es como tomar una foto de alguien y escanear esa foto. Y después tomar la copia y escanearlo de vuelta, y escanearlo de vuelta, y escanearlo de vuelta. ¿Y qué va a pasar? La calidad se va bajando, 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 hasta que la última imagen no parece nada a la primera. Y esto es lo que pasa supuestamente cada 10 años con nosotros. Tenemos un escaneo incompleto. Y entonces la nariz se va un poco para allá. Las orejas se van cayendo un poquito. Arrugas empiezan a ponerse en las frentes y en los ojos. No las mujeres, solamente los hombres. ¿Eh? Bueno, las cosas que cambian a través del tiempo experimentan descomposición. ¿Eh? Entonces, las cosas que cambian son compuestas. Pero las cosas, y él dice, va a postular invisibles, nosotros vamos a decir eso no es suficiente, vamos a decir no observables o inmateriales, no cambian. El número 2, por toda la eternidad, no cambia, es el número 2. Y mis nietos van a experimentar el número 2 aun cuando yo no estoy. Y lo van a experimentar de la misma manera que yo lo experimenté. Y yo lo experimento de la misma manera que lo experimentaron los primeros matemáticos. Es una cosa inmaterial, no cambia. Entonces, las cosas no observables o inmateriales son indestructibles. Recuerden nuestro ejemplo de las matemáticas. Yo llamo a mi amigo Joe Biden, le digo, manda todas las armas nucleares a destruir el número 4. ¿A dónde manda las bombas nucleares para destruirlo? No lo puede hacer porque es inmaterial. Nada material puede destruir algo inmaterial. El alma es no observable e inmaterial. Cuando nosotros vemos entonces, pero entonces, esto se llama argumento filosófico compuesto, ¿ok? Entonces tomo una conclusión y agrego otro postulado. No es necesario que ustedes sepan todo eso, lo vamos a usar en la segunda parte, pero para que vayamos bien. ¿Okay? Entonces las cosas que no cambian son indestructibles y el alma es una de esas cosas inmateriales no observables. Entonces, el alma no puede ser destruida. ¿Por qué se llama argumento desde la simpleza? Dos tipos de cosas, dice, dos tipos de cosas ontológicas, dice Platón. Cosas compuestas que cambian con el tiempo y pueden descomponerse. Y cosas simples. Cuando nosotros decimos compuesta, es una composición de varias partes. Las cosas simples no tienen partes. Es decir, no son compuestas. ¿Cuál es la parte inferior o superior de mi alma? Bueno, no sé, porque no tiene una parte superior o inferior. No tiene extremidades mi alma. Es una cosa simple, inmaterial. Entonces, las cosas simples que no son compuestas no cambian y no pueden ser destruidas. El alma, como cosa simple, entonces es inmaterial y no puede ser destruido. Este es el argumento más fuerte y también lo que encuentro como irrefutable desde el Pedón. Y si les es difícil conceptualizar los inmateriales, por eso sigo regresando a las matemáticas,
Los números son nuestros amigos para esta metáfora. ¿Cuál es la parte de 2 que se puede destruir? Ninguna, porque el número 2 no tiene partes. El número 23 no tiene partes. No es compuesta de nada. Es simple, es inmaterial y nunca se lo puede destruir. Las cosas inmateriales entonces son simples, no cambian, indestructibles. Entonces, llega al punto que hemos mostrado que el alma no se puede destruir. ¿Estamos todos de acuerdo que no se puede destruir el alma? Según nuestro argumento filosófico. Ok, tenemos nuestro docente de filosofía diciendo sí. Pastor, Sí, y en ese sentido, ¿existe una sola alma, Platón, o hay varias almas? Sería cada ser tiene su propia alma. Porque para el individualista tenés el regreso a la unicidad en el concepto platónico. Es decir, es individual en nuestra experiencia, pero una vez que se une al uno en esta idea platónico, entonces se convierte parte del uno. No vamos a llegar a esas explicaciones acá, porque en sí no nos interesan desde el cristianismo, pero está buena la pregunta. Hay un problema, sin embargo, con todo lo que hemos visto. Hemos probado que existe el alma. Hemos probado que es indestructible, si es que la hay. Pero no estoy satisfecho con nuestra explicación que hay un alma. Si es que hay un alma, todo bien. Sí, estoy contigo, estoy en tu explicación. Es indestructible. Si es como la matemática, indestructible. Pero ¿cómo sabemos que existe? Es porque estoy animado, porque tengo emociones, porque tengo inteligencia, o todo eso se puede explicar por la ciencia. Bueno, les dije algo en el sílabo, que nosotros íbamos a usar la metafísica platónica, no me acuerdo si era socrática o platónica, debe de haber dicho platónica, y cartesiana. No hemos visto nada de Descartes. ¿Okay? Pero vamos a hacer un experimento en estos últimos 4 minutos que nos restan para ayudarnos a todos nosotros ver la universalidad de la aceptación de la existencia del alma. ¿Están listos para hacer un experimento conmigo? Esto viene de Descartes. ¿Okay? Descartes es el filósofo francés que es como el padre del modernismo y obviamente la filosofía cartesiana. El cogito ergo sum, ¿no? de Descartes, muy, pienso luego existo, él llegó a una duda sistemática de la cual vamos a estar hablando en la segunda parte. Pero dijo que básicamente no puedo conocer la realidad, puedo dudar de todo, menos que estoy pensando. Eso no puedo negar. Eso está aconteciendo. Yo estoy pensando. Entonces, el experimento cartesiano que vamos a hacer va a basarse en la imaginación y el pensamiento suyo. ¿Ok? Entonces voy a apagar la cámara y quiero que cierren sus ojos. Vamos a hacer como un llamado a la tarta. Bueno, perdón, ahí está el logo del seminario nuestro, pero imaginen que está todo cerrado, ojos cerrados. ¿Okay? Quiero que imaginen algo conmigo. Esta noche se duermen plácidamente.
y a las 3 de la madrugada, solamente para molestar tu beneplácito sueño, la naturaleza te llama y dice, vamos a ir al baño, tenemos que hacer pipí ya. Ok. Entonces te levantas de tu cama, vas al baño, usas el baño, te das vuelta para lavarte las manos, porque después de usar el baño se lavan las manos. Eso nos enseñan en el jardín, ¿verdad? Amén, amén. Ok. Entonces, después de usar el baño, te das vuelta para lavarte las manos y en el espejo arriba de lavamanos no ves a tu cuerpo, no te ves a ti, no ves a nada, solamente ves a la pared detrás tuyo. Ok, abramos nuestros ojos. Pregunto, ¿pudieron imaginar mirando al espejo y no viéndote a ti, no viendo a tu cuerpo? ¿Lo pudieron imaginar? Tengo 2 diciéndome sí. La realidad es que es una universalidad que nosotros podemos imaginar esto. ¿Qué es lo que me muestra esto? Me muestra que mi conceptualización de mí mismo no es físico. ¿Qué quiere decir? Mi existencia no es dependiente sobre mi cuerpo. Si yo puedo imaginarme yendo al baño, regresando, haciendo todo, existiendo y viviendo sin un cuerpo, entonces yo desde mi propio testimonio estoy admitiendo que mi existencia es dual. No es necesario el cuerpo y no me defino esencialmente como un cuerpo. Me defino esencialmente extracorporalmente. Es universal. Todos los seres humanos pueden hacer este ejercicio. Y para mí es el argumento más efectivo para probar la existencia del alma, no desde mi lógica, sino desde tu propia experiencia, desde tu propia perspectiva. Si vos lo podés imaginar, estás admitiendo que tu ontología, tu esencia, no es tu cuerpo. Ni te imaginas a ti mismo corporalmente. ¿Se entiende? ¿Se entiende el resultado del experimento? ¿Se entiende cómo llegamos a esta conclusión? El que solamente es fisicalista o la que solamente es fisicalista también puede hacer este experimento. Y entonces la pregunta lógica es, si vos solamente sos un cuerpo, entonces, ¿cómo te imaginas existiendo sin tu cuerpo? Y ahí usualmente vamos a encontrar apertura hacia la existencia del mundo inmaterial, de que hay por lo menos una parte dentro nuestro, por lo menos desde nuestra propia perspectiva, que es inmaterial y que no es dependiente sobre mi cuerpo. Si hago esto y lo combino con el argumento desde la simpleza, tengo la base filosófica para decir, existe el alma inmaterial y es parte de la esencia del ser humano. Y ese alma es indestructible. No se puede descomponer con los procesos de la muerte física. ¿Existe la vida después de la muerte? Sobre estas 2 bases filosóficas, puedo decir que sí, porque esa parte inmaterial es mi esencia que no puede ser destruida.
con mi muerte física? Pregunta lógica. Y esto nos dirige a la segunda parte de nuestra materia. Si todo el universo es físico, ¿de dónde vino esa parte inmaterial nuestra? Pam, pam, pam. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Lo que hemos visto entonces en la primera parte es que existe el alma, es inmaterial, es indestructible, hay vida después de la muerte, pero si todo es físico, entonces tenemos que ver de dónde viene esta parte inmaterial. Y no es necesario el alma para preguntar eso, ¿no? Aún con las matemáticas podríamos preguntar, ¿y de dónde vino entonces las matemáticas? ¿Okay? En la segunda parte de la materia vamos a estar estudiando la ciencia del origen del universo. ¿Okay? Y eso nos va a ayudar a abrir pistas hacia el origen de lo inmaterial desde un autor divino. Y ese es el propósito. Recuerden lo que estamos buscando. Desde el principio antrópico, desde la definición ontológica nuestra, mostrar la existencia de Dios. Si tenemos una parte inmaterial y todo el universo es físico, entonces esta parte inmaterial del alma no pudo venir desde este universo. Tenemos que postular una existencia paralela al universo físico y eso va a ser nuestra pista para la existencia de Dios. ¿Ok? Bueno, yo me divierto con la apologética, hermanos. Espero que les esté resultando, les esté siendo útil. Y Dios mediante, vamos a estar regresando para retomar esta idea ya el viernes a las 19 horas. Si no hay preguntas, nada. Sí, pastor. Sí, dígame, hermana Elsa. Yo le quiero preguntar si recibió mi trabajo nomás, para quedarme tranquila. Sí, O reenviarle, si no. recibí tanto la primera prueba parcial como el informe de lectura, sí. El informe de lectura solamente no he leído, no he terminado de leer. Mañana, Dios mediante, ya les voy a estar entregando las notas. Pero los que han entregado las pruebas ya han recibido sus notas. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Que Dios les bendiga y Dios mediante, a las 19 horas el viernes nos estamos viendo de vuelta. Bendiciones.